Vamos con más en este miércoles, siendo las 9:09, 28 de diciembre de este año 2022. Falta muy poco para terminar este curso y dar la bienvenida al 2023. Y hoy, una vez más, tenemos el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, mi querido José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez Hijo y a doña Isabel, y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró de Win y al país que desde muy temprano conecta con esta Z101 para enterarse de lo que está pasando en el país y en el mundo. Miren, señores, ya se perfila como muy debatida ley de fideicomiso público, pues que estaba prevista a conocerse hoy en la Cámara de Diputados. Como todos saben, fue aprobada en el Senado de la República y enviada a la Cámara de Diputados. Estaba prevista para conocerse hoy miércoles, no va a ser posible, de acuerdo a informaciones que me dio el diputado Omar Leonel Fernández, vocero de la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo. Me informó que no iba a ser posible el conocimiento de esta ley hoy en la Cámara de Diputados porque no se logró el consenso. Al no lograrse el consenso, pues decidieron dejarla para el próximo año, que ya no está tan lejos. El próximo año comienza a partir de 4 días, pero que ya caería dentro del año 2023. Muy probable que esta se conozca el lunes 9, martes 10 de enero, y que entonces, bueno, vamos a ver ahí qué pasa con esa situación y esa ley. Muchos opinan que debería de ir a comisión para ser discutida más ampliamente, porque desde ya la ley que aprobó el Senado, bueno, pues acusa muchas interrogantes, incluso visos de inconstitucionalidad, y ya pues los expertos en la materia, los diferentes sectores, tanto políticos como del ambiente jurídico nacional, están fijando su postura respecto a los puntos o algunos puntos que son controversiales en dicha ley. Me informaba Omar que ellos como bloque no se oponen a la ley. Obviamente el hecho de crear una ley de fideicomiso público que regule este mecanismo para todo lo que tiene que ver con los bienes públicos del Estado, pues necesita de una ley. En eso parece que todos estamos claros y conteste. Ahora, el problema es algunos aspectos que tiene esa ley que son controversiales, como decía, y que incluso algunos contravienen con algunos articulados de la Constitución de la República. Y en ese sentido me gustaría un poco pues reflexionar sobre estos aspectos. Por ejemplo, la figura de la fiduciaria. Todos saben que la figura de la fiduciaria es quien administra, la fiduciaria es quien administra y gestiona los fondos. Pues no, la ley contempla que esta sea una ley pública, una fiduciaria pública, es decir, estatal, obligatoriamente, según esta ley. Eso significa que esta disposición entraría en contradicción con el artículo 221 de la Constitución, que habla del trato igualitario entre los entes públicos y privados con vocación empresarial. Y entonces, pues ahí ese es un tema que a juicio de los diputados, algunos de los diputados, específicamente los diputados de la Fuerza del Pueblo, pues habría que discutir más ampliamente, ya que esto, de acuerdo a lo que él nos plantea, pues viola la libre competencia. Otros aspectos que son muy discutidos es el hecho de que si el fideicomiso es público y afecta activos del Estado, es decir, activos públicos, debería de pues estar reglamentado y normado de acuerdo a las leyes
que establecen el funcionamiento del Estado como tal. Es decir, no podemos, si estamos hablando de un fideicomiso público con activos públicos que van a afectar estos activos, entonces establecer un mecanismo que esté fuera de lo que dice la ley y que se manejara como si fuera un fideicomiso privado. Ese es otro de los puntos que se están discutiendo y que ha generado mucho debate, el hecho de que el tema del endeudamiento plantea esta ley que cada fideicomiso pues tendrá su propio reglamento y ese reglamento va a establecer la manera de cómo comprar, de endeudarse, todo al margen de lo que establece las leyes para el manejo de la cosa pública. Entonces estaríamos hablando de que vamos a tener digamos que dos funciones paralelas en base a una misma naturaleza de bienes, lo cual realmente pues ha generado un gran debate en ese sentido, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que dice la ley es que usted, para endeudarse como Estado, por ejemplo, usted tiene que cumplir con una serie de normas, de requisitos, de un procedimiento. Usted tiene, por ejemplo, que ese préstamo, usted tiene que pasarlo por Hacienda, por ejemplo. Usted tiene, ese crédito tiene que ir, o esa deuda tiene que ir a crédito público. Esa deuda tiene que ser aprobada en el Congreso. Pero, de acuerdo a lo que está planteando esta ley, nada de eso se va a observar. Estas deudas, pues, funcionarían o se llevarían a cabo como si fuera una deuda de una empresa privada, pero estamos hablando de activos del Estado, de activos públicos. El tema de que entonces tampoco usted tendría, de acuerdo a esta ley, como cada fideicomiso va a tener su propio reglamento, entonces tampoco tendría que someterse al rigor de lo que establece la ley en lo que tiene que ver con las licitaciones públicas que establece la ley de compras y contrataciones públicas, donde usted tiene que cumplir con un procedimiento que al final lo que busca es una transparencia también en el proceso. Pero si cada fideicomiso público va a tener su propio reglamento, entonces tampoco tendría que someterse al rigor de lo que establece la ley de compras y contrataciones públicas. Entonces, entre otros aspectos que tiene este proyecto de ley, o ya esta ley aprobada en el Senado, que tendría que pasar ahora por la Cámara de Diputados y finalmente pues deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando en el Senado? Porque la verdad es que las últimas leyes importantes que han generado grandes debates nacionales y que han sido aprobadas en el Senado han sido objeto de muchas críticas. Lo vivimos con la ley de extinción de dominio. Hay que evaluar el dinero que estamos pagando ahí en ese Senado. Ahí como que no se lo están ganando los cuartos los senadores. Sí, uno se pregunta, pero ¿qué está pasando con nuestros senadores? ¿Por qué aprueban este tipo de leyes que a todas luces son violatorias a la ley? Contraviene con aspecto importante de la Constitución, que saben además de que es así. Entonces, ¿cuál es el interés, el leitmotiv, como diría mi compañero Manuel Conde, que tienen los senadores de aprobar leyes con todo este tipo de controversias y contradicciones? Además, señores, usted lo que estamos viviendo es como que se está atentando contra la institucionalidad del Estado, porque el Estado tiene una serie de normas que rige su función pública,
Pero si usted coge y a mí no me interesa cumplir con nada de esto, no me interesa pasar por la ley, el rigor de la ley 340-06, no me interesa pasar por el rigor de lo que establece la ley para los endeudamientos o deudas públicas, porque entonces, pero son deudas públicas. No son deudas privadas, porque de lo que estamos hablando es de un fideicomiso público, y que este fideicomiso público lo que afecta son activos del Estado que son públicos. ¿Y por qué? ¿Por qué existen todas estas leyes y este tramado legal para poder hacer establecer la función pública del Estado de manera transparente? La discusión de la deuda es un poco distinto, un poco técnico, porque la discusión de la deuda lo que hace es que tenga que hacer el fideicomiso, hacerse cargo de cubrir su propio endeudamiento y no incluirla en la ley de deuda, en la ley, de presupuesto oficial del Estado. Ahí radica el tema de la deuda. Sí, yo pienso que la Cámara de Diputados tiene ahora una gran oportunidad de revisar concienzudamente esta ley, ver todos esos detalles y que de ahí salga una ley que todo el mundo se sienta conforme con la misma. Porque se supone que las leyes son para beneficiar al país. Al final el objetivo es beneficio para el país. No importa del tema de que se trate. Entonces el país tiene que sentirse tranquilo, conforme, sabiendo que ahí están nuestros representantes y que están legislando a favor del bien común, que están legislando a favor de preservar nuestros estamentos. Los estamentos legales que tenemos, las normativas que garantizan la transparencia en el funcionamiento del Estado. Pero con este tipo de propuesta, uno lo que piensa es que hay como algo detrás. Es como que, bueno, yo vine al gobierno, voy a dirigir este país, pero no me interesa dirigirlo de acuerdo a lo que establecen la ley y las normas. Como no lo voy a dirigir de esa manera, entonces yo me voy a hacer un traje a mi medida para yo tener una excusa legal de que lo hice no fuera de la ley, pero realmente desconociendo todo lo que establece el Estado para su funcionamiento. A mí me parece que eso es un mecanismo que, como está redactado, degrada la institucionalidad del país. Y desde la función pública pienso que es una aberración este proyecto de ley. Ojalá que la Cámara de Diputados pueda enmendar todos esos puntos que, como decía, contraviene con la institucionalidad del Estado y que al final podamos tener un mecanismo, una herramienta efectiva para normar todo lo que tiene que ver con el fideicomiso público, que como decíamos al principio, estamos de acuerdo en que debe existir una ley para ello. Llévatelo, Cundo.